Un año más nos reunimos para mostrar nuestra indignación en contra de la violencia machista. 40 mujeres perdieron la vida y 8 están en proceso de estudio para determinar si también fueron asesinadas por la violencia de género. En el año 2016, porque sus parejas, en las que ellas creían, decidieron quitarles la vida. Poco importa que después de cometer este vil acto se suicidaran. Muchas personas se preguntan ¿por qué no lo hicieron antes de atentar contra la vida de su compañera? Pero eso es una pregunta que todavía no tiene contestación. 25 niños han quedado sin madre. ¿Cómo reaccionarán estos niños, adolescentes o adultos, el día de mañana frente a la sociedad? Es otra pregunta a la que deberemos responder como sociedad y a la que solo el tiempo tendrá la respuesta. Unos dicen que los medios de comunicación son culpables por difundir las noticias sobre violencia de género. Otros que las noticias pasan desapercibidas y casi la sociedad no les presta atención. Es posible que estos últimos tengan razón. Pasamos indiferentes ante la noticia de una nueva mujer asesinada. Solo en su lugar de origen se reúnen y muestran su repulsa al vil acto. ¿Pero qué hace el resto de la sociedad? Es una pregunta que quiero dejar en el aire para que vosotros deis una respuesta. También sé que las mujeres estamos concienciadas sobre este problema, pero los hombres. Nosotras hemos sido capaces de concienciarnos y de luchar por erradicar el problema, pero ¿sabremos hacerlo para que los hombres tomen conciencia de este problema? Porque existen muchos maltratadores que, cara a la sociedad, son magníficas personas, pero después, en su hogar, con su pareja, se convierten en personas muy distintas. Por eso creo que debemos hacer lo posible para que todos tomen conciencia y traten de identificar a estos personajes de doble cara. Y en eso los hombres tienen una labor que aportar a la sociedad. Como presidenta de una asociación de mujeres, pero sobre todo como una ciudadana más, uno mi voz a todas aquellas personas de bien que están en contra de esta lacra infame contra las mujeres. Podemos luchar solo como mujeres, pero mi opinión es que solo se podrá ganar esta lucha si lo hacemos buscando la igualdad entre todos, hombres y mujeres, enfrentándonos al problema y aislando al agresor. No olvidemos que esa igualdad empieza en nuestros hogares, educando a nuestros hijos en ella. Un día teñido de morado, el color de la mujer, en recuerdo a todas aquellas mujeres que, a día de hoy,
continúan siendo víctimas de abusos a manos de su pareja y las que tristemente ya han sido asesinadas. En esta ocasión, mi propósito es el de hacer llegar un mensaje de apoyo y de ánimo a todas las mujeres que alguna vez han sido víctimas de violencia. Un mensaje que les ayude a ver cuán importantes son, que sean conscientes de sus múltiples virtudes y capacidad para salir adelante y que no claudiquen. El maltratador pretende ejercer pleno dominio sobre su víctima. Su instinto posesivo se alimenta a costa de la autoestima de las víctimas. Es el único modo de sentirse importante. La violencia de género no entiende de estatus, de clase social, de edad, de estado civil. Cualquier mujer puede sufrir esta situación. Lo importante es que no dude a la hora de reaccionar. Por ello, como mujer, pido a todas las mujeres que nunca duden de sus capacidades, ni como persona, ni como madre, ni como profesional. Y a los hombres, que por fortuna cada vez hay más feministas, que continúen mostrándose inflexibles ante cualquier tipo de acción vejatoria. Juntos, sociedad e instituciones, podremos acabar con esta plaga que desafortunadamente aún es muy silenciosa y que continúa muy presente en esta sociedad. Me lo dijeron 1000 veces, mas yo nunca quise poner atención. Cuando llegaron los llantos, ya estaba muy dentro de mi corazón. Me dan las claras del día, mi niño no tiene padre. Qué pena de suerte mía. No debía de quererte, no debía de quererte. Y sin embargo te quiero. Bailas así para ponerme. Andas así para ponerme. No te pongas un trincajo de que solo era una broma. ¡Qué rápido te ofendes! ¡No aguantas ni un chiste! Deberías agradecer que te miras. No te pongas esa falda si no estoy yo. No me digas eso delante de mis amigos. ¡Que no!